Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí en la segunda sesión de nuestra materia Retórica y Argumentación Jurídica y estamos analizando aspectos que el abogado, el futuro abogado, debe tener. Si bien, y reitero, y perdón por ser reiterativo, pero entre tanto que lo repito, algo se nos queda. Lo fundamental de un abogado es conocer leyes, conocer y aplicar esas leyes en los conflictos o asuntos que se van a presentar. Conocer, por tanto, artículos, incisos, fracciones que habrás de fundamentar en ellos tus escritos, llámese demanda, contestación a la demanda, ofrecimiento o desahogo de pruebas. De forma paralela, un abogado debe saber argumentar. Un abogado debe saber cómo hablar, cómo expresarse, cómo ser convincente. De tal manera que con su actitud retórica y su actitud argumentativa, pueda cambiar el sentido del juez independientemente de las pruebas y de los artículos que son fundamentales. Son la esencia del derecho. Por eso un abogado conoce leyes, sabe leyes y en las leyes ve los derechos y obligaciones de las partes para poder determinar que te asiste la razón y que tu contraparte no tiene razón. Pero a veces, como tenemos intereses opuestos y ambos abogados llevan estudios y conocen lo mismo que tú conoces, pues mantienen posturas diferentes. Digo, ¿por qué vamos a un juzgado? ¿Por qué vamos ante un tribunal? Porque las partes no se ponen de acuerdo. Porque cada parte siga manteniendo su postura de que él le asiste la razón. Porque cada parte va a sostener que él es el que tiene razón y no su contraparte. Porque yo, actor, soy el que demostré o acredité mis pretensiones. Porque yo, demandado, fue el que mejor demostré y acredité mis pretensiones. Entonces, ante esta situación viene una segunda parte que viene a fortalecer tu postura con los fundamentos y los hechos a través de tu retórica, es decir, tu oratoria, tu forma de saber exponer y convencer a un auditorio, que en las audiencias públicas no solamente es tu contraparte, el abogado de la contraparte y el juez o tal, sino también un auditorio que estará ahí. Recuerda que en Estados Unidos hay un gran jurado conformado por varios ciudadanos escogidos así al azar o por cualidades, a quienes en su conjunto ambos abogados, actor y demandado, van a convencer al juez, perdón, al jurado de que ellos les asiste la razón. Recordemos los programas que hemos visto sobre un proceso en Estados Unidos diferente a cómo se maneja en México. Aunque los juicios orales van por ahí, pero sin existencia del jurado, sino que la decisión queda en el juez. Y así como en Estados Unidos el abogado trata de convencer al jurado de que le asiste la razón, o cada abogado trata de fundar que le asiste la razón, de igual manera en nuestro país, cada abogado trata de convencer al juez de que le asiste la razón y que por tanto la sentencia ser a su favor. Salve el profesor Simón Peralta en Sástiga. Estamos en la materia retórica y argumentación jurídica y vamos a recordar un antecedente que tuvimos antes de esta materia para que vamos hilvanando, vinculando, relacionando esas materias que, si bien no vamos a ver artículos, ni leyes, ni incisos, ni fracciones, vamos a tratar de crear en ti esa capacidad, cualidad o competencia que debes de tener, que es la retórica y la argumentación jurídica. En clase anterior hemos visto lo que es la filosofía del derecho, filosofía en general y filosofía del derecho. En cómo a través de esta ciencia y de esta materia hemos visto cómo un filósofo razona, cómo piensa, cómo analiza, cómo profundiza y cómo hemos visto que en materia penal, cuando se presenta un ilícito, pues no nada más nos conformamos con la primera versión o la segunda versión. Tratamos de ver todas las líneas de investigación que nos puedan llevar hacia dónde está el culpable o la forma en por qué se cometió dicho delito. Digo, tú como abogado
pues debes entender esta forma de proceder para poder manejar tus asuntos e ir más allá de lo que todos vemos, de lo que todos pensamos, de lo que todos creemos. Sea pues nuestra materia retórica, orientación jurídica con el tema lógica jurídica. Y recordemos, la lógica es una rama o parte de la filosofía que estudia la razón o el razonamiento, con una capacidad del ser humano para enfrentar mentalmente un problema o una situación, para acreditar hechos o sucesos sin necesidad de demostrarlos o comprobarlos física o materialmente, sino si está obligado a demostrarlos y a comprobarlos, pero racionalmente, mentalmente, a través de argumentos lógicos y congruentes. Y ahí la función y la importancia de la lógica y de la filosofía. Lo que decimos lo vamos a demostrar, no tanto a través de evidencias materiales o evidencias físicas, como sería un experimento, como sería una demostración, o sería una evidencia, una fotografía o algo por el estilo. Quizás un aspecto muy difícil que sí debemos de tener o debes de tener como futuro abogado es demostrarlo, pero de forma mental, de forma racional, a través de argumentos lógicos y congruentes, sin que te veas obligado a tener que demostrarlo materialmente o físicamente. El ejemplo de la clase anterior, de los cometas o el cometa Halley, que para demostrar y acreditar que el cometa Halley no gira alrededor del Sol, como lo hace Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, etc., por ser planetas, y el cometa por no ser planeta, sino ser un cometa con características y cualidades muy diferentes a los planetas, pues se llama cometa y no se le llama planeta, sin necesidad de tener que hacer un viaje al espacio, que además sería imposible, sin necesidad de tener que contratar una nave espacial espacial para hacer ese viaje, después de no sé cuántos años en el espacio, te traiga las pruebas, los videos contundentes de que el cometa Halley tiene su propia órbita y que no necesariamente pasa a través de gira alrededor del Sol. Por lógica, la gente que me escuche entenderá ese argumento y dirá, pues sí, tiene razón. Y difícilmente, aunque lo pueda ver, pero difícilmente la mayoría te dirá, a ver, quiero pruebas, quiero evidencias, quiero que me quites eso, lo que estás diciendo. Desde el punto de vista social o jurídico, el caso de Ayotzinapa. Quedamos aparentemente convencidos la versión de la verdad histórica del entonces procurador de la República, quien manifestó que no había evidencias de los 43 porque los incineraron. Y por tanto, todo rastro de huesos, de piel, de cabellos, por razones obvias, al ser sellados, desapareció. Y al quedar convertidos en ceniza, porque luego nosotros pensamos, bueno, pues sí los quemaron, quedaron hechos cenizas. Obviamente difícilmente vamos a encontrar cenizas con el aire, con el viento, con el agua, se esfumaron. Y encontrar una ceniza donde aparezca parte de lo que fue ese cuerpo humano, como decimos coloquialmente, sería tanto como tratar de encontrar una aguja en un pajar. ¿Cuándo encontraríamos esa aguja dentro de un pajar? Pero cuando escuchamos al GI, y por lógica nos demostró que eso era imposible que haya pasado, porque no hay huellas que tenían que haber dejado esa incineración masiva, esa incineración compleja, de días inclusive, que ni tan siquiera testigos pudo haber, de que en efecto les consta que durante 3 días y 2 noches, o al revés, 3 noches y 2 días, un fuego intenso, una marea intensa, donde se veía día y noche cómo estaban esos
esa quemazón o ese incendio, pues entonces, sin pedirle a los especialistas, compruébamelo, demuéstramelo, quema un cuerpo humano y a ver, demuéstrame cuánto tarda en quemarse, qué tiempo lleva y qué temperatura. Pues muchos hicimos de la edad histórica una mentira e hicimos de los decires y argumentos lógicos y congruentes, ya de tener que hacer un experimento, una demostración para quitar sus dichos, que aceptamos en toda la versión del Hey. La prueba es que aún a estos años de lo que pasó eso, los padres familiares de los 43 siguen exigiendo, reclamando y pidiendo la aparición de los cuerpos, o bien que de forma evidente dónde están, si están muertos, porque eso de que los quemaron o los incineraron, pues quedó completamente demostrado, acreditado de forma racional, de forma mental, que fue imposible llevarlo a cabo. La lógica jurídica es una rama aparte de la filosofía que estudia la razón o el razonamiento, con una capacidad del ser humano para enfrentar mentalmente un problema o una situación, para quitar hechos o sucesos sin de demostrarlos o comprobarlos físico-materialmente, sino racionalmente, mentalmente, a través de argumentos lógicos y congruentes. Razonamiento o razón es un proceso mental, intelectual, un proceso cerebral, si me permites, que consiste en formular dos oraciones llamadas premisas para establecer una conclusión, es decir, un argumento lógico y congruente. Oración 1 o premisa 1. Y así reflexionamos, y así pensamos, y así razonamos. Todos los felinos tienen garras. Premisa o oración 2. El león es un felino. Por tanto, si todos los felinos tienen garras y el león es un felino, por lógica, por congruencia y por sentido común, nuestro argumento es que el león, por tanto, tiene garras. Todos los felinos tienen garras y el león es un felino, por tanto, el león también tiene garras. Con ese sentido lógico, necesito pruebas, evidencias, llevar un león al juzgado, con el riesgo de que se suelte, con el riesgo de que haga comedero, una palabra mal empleada, pero para ser explícito, o haga de esa sala una serie de matar gentes por instinto natural, de desgarrar con sus garras, voy a la redundancia, y cometer este tipo de cosas. Se entiende y se capta y difícilmente alguien lo podría poner en tela de juicio. Todos los felinos tienen garras y el león, por tanto, es un felino, por lógica. El león, por tanto, siendo felino, tiene garras. Como puedes ver, la lógica nos lleva a aceptarlo. La lógica te lleva difícilmente a decir es una mentira. Quienes escuchen, quienes oigan esto, pues quizás alguien que le guste debatir o le guste ahí hacer más allá de lo, a llegar a exageraciones. Oiga, y si ese felino le cortaron las garras, oiga, y si ese felino nació sin garras, digo, puede haber excepciones, pero son eso, excepciones. La regla general es que todos los felinos, en un 99.9%, tienen garras. Y bien se puede decir, no, bueno, es que también hay felinos que no tienen garras. O sea, difícilmente puedes sostener ese punto de vista. Como difícilmente puedo decir, es que hay agua que no solamente tiene, según es H2O, hay tipos de agua que tienen HO2, entonces ya no es agua. Ya es otro tipo de cuestiones o una sustancia, una mezcla parecida al agua, pero para hacer agua requiere solamente H2O. Tenemos también otro ejemplo más, desde el punto de vista jurídico. Todos los bienes de uso común son inalienables e irrepetibles. Oración 1, premisa 1. Todos los bienes de uso común son inalienables
imprescriptibles. Premisa número 2, oración 2. Las banquetas, los elevadores, las escaleras, etcétera, son bienes de uso común. Por tanto, si todos los bienes de uso común son inalienables y las banquetas, las escaleras, los pasillos y elevadores son de uso común, en consecuencia, las banquetas son bienes inalienables e imprescriptibles. Se baso de la regla general que son inalienables e imprescriptibles. Voy al caso particular de las banquetas o también de las escaleras o del elevador. Por tanto, concluyo que las banquetas o elevadores son bienes inalienables e imprescriptibles. Ahí está el ejemplo. Los elevadores, premisa 2, son bienes de uso común. Conclusión, argumento lógico congruente, los elevadores son por tanto bienes inalienables e imprescriptibles. Un ejemplo de cómo aplicamos la lógica materialmente con el caso anterior y un segundo ejemplo, cómo lo podemos manejar en materia jurídica. Si hay artículo expreso del Código Civil que establece textualmente, literalmente, que todos los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles, y en la práctica, en los hechos, las banquetas son de uso común, de propiedad común, entonces, en consecuencia, también son inalienables e imprescriptibles. En la práctica, en los hechos, si los elevadores de un condominio o edificio son de uso común, pues por lógica, también entonces son inalienables e imprescriptibles. Y no va a estar esperando o buscar un artículo que diga que si todos los bienes de uso común son inalienables, artículo fulano, los elevadores, escaleras, los pasillos y las banquetas son de uso común y por tanto son inalienables. No, yo lo deduzco, yo lo concluyo. Difícilmente un abogado o una contraparte o la misma autoridad nos diría, no, es que estás mal. Las banquetas sí pueden venderse, sí pueden enajenarse, no. Hay artículo expreso que dice que son inalienables e imprescriptibles. Por tanto, la banqueta, siendo un bien de uso común, es por tanto inalienable e imprescriptible. Un ejemplo más, premisa 1. Son ciudadanos de la República o ciudadanos mexicanos los mexicanos que han cumplido 18 años de acuerdo al artículo 34 constitucional. Ahí está la primera premisa, la primera oración. Son ciudadanos de la República los mexicanos que hayan cumplido 18 años, que hayan adquirido la mayoría de edad, según el artículo 34 constitucional. Es el principio, esa es la verdad, es el postulado que mantiene el artículo 34 de la Constitución. Por tanto, premisa 2. Harry S. Truman es norteamericano y tiene 25 años. Por tanto, Harry S. Truman no es ciudadano de la República. ¿Por qué? Porque aunque tiene 25 años, es decir, más de 18 años, resulta que es norteamericano. Por tanto, no es ciudadano mexicano. Segundo caso. María Pérez Díaz es mexicana y tiene 14 años. Por tanto, es mexicana y tiene 14 años. Conclusión. María Pérez Díaz no es ciudadana de la República Mexicana. Sí es mexicana, porque nació en México, era la redundancia. Pero como no tiene 18 años, sino 14, será mexicana, pero no será ciudadana mexicana porque no tiene 18 años. Como puedes ver, bajo este argumento, pues difícilmente alguien me puede contradecir. Disculpe usted, señor juez, pues usted contraparte, pero María Pérez Díaz sí es mexicana, pero no es ciudadana mexicana, no puede por ella misma comprometerse ante esta autoridad porque no tiene a ondas. Tiene capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Pero para tener capacidad de ejercicio, valerse por sí misma, de acuerdo con la ley y de acuerdo con el artículo 34 constitucional, se requiere que tenga
18 años. Y María Pérez Díaz tiene 14. Por tanto, María Pérez es mexicana, pero no es ciudadana o no tiene carácter de ciudadano mexicano o de la República Mexicana. Entonces, bajo estos argumentos, de estos postulados o principios del Código Civil y de la Constitución de bienes de uso común inalienables e insusceptibles, de la Constitución, quienes son ciudadanos, deduzco, concluyo, quienes sí lo son, quienes no lo son, o quienes sí pueden ser considerados como inalienables e insusceptibles. Como puedes ver, es lógica. Argumentos válidos, ¿sí? La validez del argumento es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y conclusiones. La validez de un argumento se da en cuanto a la forma, en cuanto a la estructura, no en cuanto al contenido o al fondo de lo que dice ese argumento, sino cómo está estructurado. De esa manera que puede haber un argumento bien estructurado, es válido, aunque en cuanto a su contenido resulta que no lo es. Ejemplo, mi tía es católica. Todos los católicos son amigos del Papa. Por tanto, mi tía es amiga del Papa. Estructuralmente y de acuerdo a cómo se estructura un argumento es válido en cuanto a la forma, pero en cuanto a lo que viene siendo el contenido, pues no. Por cuanto nosotros somos católicos y no necesariamente somos amigos del Papa. Es decir, en un sentido material, que lo vamos a visitar, que nos conoce, hola, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué te has hecho? Pásale, te invito, vente acá al Vaticano unos días a estar conmigo, a pasar unas vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estructuralmente, formalmente, sí es válido, que tiene la estructura, la formalidad de un argumento lógico. Pero en cuanto a su contenido, pues no, porque no necesariamente todos los católicos son cuates, son amigos del Papa, van a verlo, van a citarlo, él lo recibe, lo están en constante comunicación. Entonces tenemos un argumento válido. La validez del argumento es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y sus conclusiones. Formalmente, el ejemplo o estructuralmente es un argumento válido, pero en cuanto a su verdad o falsedad o su contenido, pues ya dista mucho de ser verdadero. Mi tía es católica, todos los católicos son amigos del Papa, por tanto, mi tía es amiga del Papa, y no necesariamente es así. Un ejemplo más: los alumnos de escuelas particulares son gente de dinero, son gente rica, gente de billete. ¿Por qué? Porque pues, en una escuela particular te cobran colegiatura, te cobran inscripción y te cobran reinscripción. Por tanto, si cada mes pueden pagar una colegiatura y por tanto cada 4 meses una reinscripción, pues concluyo que los alumnos de escuelas particulares son gente de dinero, son gente rica, son gente de solvencia económica. Carlos, Carmen o quien sea es alumno de escuela particular. Por tanto, si Carlos o Carmen es alumno de escuela particular, la conclusión es que Carlos tiene dinero, Carlos tiene solvencia económica, Carlos tiene billete. Y como puedes ver, no necesariamente es así. Digo, sin ánimo de ofender, cada quien autoanalícese, cada uno de ustedes haga una reflexión interna. Realmente yo, que voy a una escuela particular, voy porque soy millonario, porque tengo mucho dinero, porque puedo solventar y muchos gastos más. Bueno, cada quien dé una contestación personal, individual, y cada uno de ustedes, por tanto, determine si este argumento es o no es correcto. Entonces, a veces solemos confundirnos. Por eso la importancia de la lógica y de la lógica jurídica, para poder entender de manera correcta, de manera bien, y poder dar conclusiones también de manera lógica, convincente y válida. Recordemos que también en lógica y en filosofía existe otro argumento: el argumento deductivo y el argumento inductivo. El
El argumento deductivo es el que va de lo general a lo particular. Ejemplo, todos los planetas giran alrededor del Sol. La Tierra es un planeta. Por lo tanto, si todos los planetas giran alrededor del Sol y la Tierra es un planeta, en consecuencia la Tierra gira alrededor del Sol. Segundo o tercer caso, Mercurio también es un planeta. Por tanto, si Mercurio es un planeta, Mercurio por tanto también gira alrededor del Sol. Como puedes ver, y como te dije anteriormente en lo del cometa, no necesito ir al espacio, que me sería imposible. No necesito irme a Venus, a Tierra, a Júpiter, a Saturno, quedarme ahí, no sé, 1 año, 2 años, traer pruebas y evidencias y decirte, ya ven cómo sí Mercurio gira alrededor del Sol, ya ven cómo Urano también gira alrededor del Sol, aquí están las evidencias, ¿no? Por lógica, y todos en su sentido juicio, nadie lo objetaría, si Mercurio, si Urano son planetas, pues lógico, giran alrededor del Sol. Y no necesito, por tanto, hacer un viaje al espacio, quedarme ahí 1 año, tener pruebas y evidencias y demostrarte que yo tengo la razón. No te lo demuestro materialmente, físicamente, pero sí mentalmente, racionalmente, intelectualmente. Y difícilmente algún físico, astrónomo, algún científico o un juez me podrían decir que estoy mal, que eso es falso. Todos, de manera lógica, aceptaríamos ese argumento deductivo, de lo general a lo particular. El argumento inductivo es al revés. Es el que va de lo particular, caso por caso, asunto por asunto, para sacar una conclusión general, una conclusión universal. Ejemplo, Pedro tiene cáncer y presenta una mancha en la espalda. Ana tiene cáncer y presenta una mancha en la espalda. Es un ejemplo hipotético. Javier tiene cáncer y presenta una mancha en la espalda. Lina tiene cáncer y presenta una mancha en la espalda. Por tanto, después de varios casos, 10, 20, 40, 100, 1000, 5000, X, entonces, todas las personas que tienen cáncer presentan una mancha en la espalda. Después de varios casos, se saca esta conclusión válida, 100%, porque es un argumento inductivo. De lo particular, caso por caso, paso a un argumento general universal. Todas las personas que tienen cáncer presentan una mancha en la espalda. No nos olvidemos, como hace rato vimos argumentos válidos, que muchas veces podemos caer en falacias o sofismas. ¿Qué son las falacias o los sofismas? Son argumentos falsos, basados en premisas, en oraciones falsas, que no nos damos cuenta y que nos llevan, por tanto, a conclusiones falsas. Ejemplo, todos los alumnos de universidades privadas son millonarios. ¿Por qué sostengo esta premisa falsa? Porque, como digo, estar en una escuela particular implica un gasto mensual, además un gasto de inscripción y de recepción, más todo lo que significa, pues es obvio que la gente con escuela tiene billete, tiene varo, tiene lana. Por tanto, todos las universidades privadas son millonarios, si no, no podrían solventar sus estudios. Donovan es la universidad privada, por tanto, Donovan es un alumno o es millonario. Jocelyn también es una universidad privada, por tanto, Jocelyn también es millonaria. Como puedes ver, no necesariamente se da esto. Cada quien, reinsisto, autoanalícese y cheque este dato si es cierto, porque todos ustedes son alumnos de escuelas particulares. En consecuencia, las falacias de los mismas a veces nos hacen perder la realidad. Y sentimos que en un momento determinado lo que estamos hablando es verdadero, pero al final te das cuenta que no. Porque no necesariamente los alumnos que van a escuelas particulares son gente millonaria, gente de alta solvencia económica, juniors o hijos de políticos millonarios o de parientes de Carlos Slim o de Ricardo Salinas, que tienen la característica de poder cubrir esos y más gastos. No, cada quien sabe y conocemos sus alcances.
Cada uno, por tanto, sabe y conoce hasta qué punto es verdadero o qué es falso. Ahí tenemos una falacia o un sofisma, porque partimos de premisas falsas que nos llevan a conclusiones falsas. Un ejemplo más: todos los ancianos están sordos. Don Pancho es anciano, por tanto Don Pancho es sordo. Doña Lupita es anciana, por tanto Doña Lupita es sorda. Que si bien se cubre en un alto porcentaje, no solamente podemos hablar de un 100% de todos sin excepción, tienen esta cualidad o este defecto de que al ser ancianos en automático son sordos. Otra falacia, otro sofisma. Recordemos también que en nuestro curso de lógica jurídica hablamos de los diferentes tipos de sofismas o de falacias: ad hominem, ad populum, ad ignorantum, ad misericordiam, ad baculum, ad verecundiam. Contra el hombre, apelación al pueblo, ignorancia de la causa, apelación a la compasión, recurso a la fuerza, apelación a la autoridad. Bástenos un ejemplo para recordar qué son estos sofismas, estas falsedades, argumentos falsos y conclusiones falsas. Ad hominem. Yo me baso en una característica o cualidad que presenta la persona para descalificar, para que en base a esa virtud o defecto de la persona yo pueda argumentar algo también falso o concluir algo completamente falso. No le creas al maestro. ¿Por qué? Porque es católico. Yo soy cristiano, o al revés, soy católico y él es cristiano. Y entonces, más que dar un argumento válido, un argumento lógico, estoy anteponiendo mis creencias, mis mitos, para descalificar a una persona. No le creas al maestro. ¿Pero por qué? Pues es que es católico. Yo lo digo no de forma contundente, sino que yo soy cristiano. Y por tanto sabemos que entre cristianos y católicos pues como que no hay buena vibra. Un segundo ejemplo: no le creas al maestro. ¿Por qué? El maestro es de la tercera edad, ya es viejo, ya se le van las cabras, ya chochea. Pues basado en un aspecto físico de la persona, o en una virtud o un defecto, yo saco esta conclusión: no le creas porque es católico y yo soy cristiana. Al revés, no le creas, eres cristiano, yo soy católico, y los cristianos pues no tienen la verdad, siempre dicen puras mentiras, o viven engañados con sus creencias. Al revés, o sea, en ese sentido, no le creas al maestro porque es de la tercera edad. Bueno, tu maestro es de la tercera edad y tú sabrás hasta qué punto tu maestro ya chochea, ya se le da Alzheimer, y por tanto podemos tener como verdadera esta aseveración. No le creas al maestro Simón, porque el maestro Simón ya es de la tercera edad, ya está chocheando y por tanto le fallan y se le van completamente las cabras. Entonces, esto es una falacia ad hominem, basado en una característica, en una cualidad o defecto de la persona, para desprestigiarlo o para poder sacar conclusiones falsas. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos lo que viene siendo nuestras clases de hoy de retórica y argumentación jurídica, y esperamos que con esto vayamos viendo este otro aspecto que es de tener, que es de reunir como futuro abogado, independientemente de tu conocimiento preciso, claro, de leyes, códigos, artículos, fracciones que habrás de aplicar en los diversos asuntos y fundamental que lleves a cabo. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración, y ver tus trabajos y tus tareas que se han dejado en esta semana y qué novedades tenemos en materia jurídica dentro de nuestra realidad. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.